declarando que el dictamen es desfavorable. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 19 de agosto de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 29, desfavorable. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere al expediente número 1157-8-2019-1, que contiene iniciativa del diputado Lorenzo Rivas. En el sentido, se reforma el artículo 149 del Código Penal. Explican los mocionantes que la Constitución de la República establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Añaden que, atendiendo al principio resocializador contemplado en el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, es necesario que a los condenados por el delito de secuestro se les pueda brindar la concesión de la libertad condicional cuando hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 85 del Código Penal. En consecuencia, es necesario reformar el artículo 149 del Código Penal para armonizarlo con el contenido de principios y derechos constitucionales, así como la jurisprudencia nacional en materia penitenciaria, y que las personas condenadas por el delito de secuestro puedan tener la misma oportunidad, aquí creo que debe decir o concesión, hay que incluir una O como corrección. Luego de discutir la propuesta de reforma, las diputadas y diputados miembros de la comisión recapitularon que en febrero de 2001 la pena para el delito de secuestro, que en ese momento era de entre 10 y 20 años de prisión, fue aumentada a entre 20 a 30 años de prisión. Y en julio de ese mismo año se incrementó nuevamente de entre 30 a 45 años de prisión por medio de decreto legislativo número 486 de fecha 18 de julio de 2001. En ese mismo decreto se estableció que en ningún caso podrá otorgarse al condenado el beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada. En el dictamen de la comisión se refirió que las reformas tenían por finalidad incorporar nuevas figuras delictivas, incrementar las penas y determinar en forma precisa las condiciones en que se cumplirá la pena que mediante el debido proceso se le imponga al que resultare culpable, de tal forma que se responda a la necesidad de seguridad y a las demandas que la sociedad exige actualmente. Estas reformas fueron emitidas en un contexto en el que se registraba un secuestro cada 3 días y solo se obtenía una sentencia condenatoria para el 15% de los casos, por lo que se buscaba la disuasión en cuanto al cometimiento del delito, pero también un tratamiento contundente para quienes resultasen condenados por el mismo. En el caso del delito de secuestro, el bien jurídico protegido es la libertad, enmarcado en el amplio concepto de libertad personal genéricamente contenido en el artículo 2 de la Constitución, cuya especie, la libertad individual, protege el delito en cuestión, el cual centra su protección en la libertad ambulatoria, entendida como la facultad de fijar libremente por parte de la persona su situación espacial. Es considerado el bien jurídico por excelencia y es relativo a no verse obligado a permanecer donde no se quiere estar, por motivos de una fuerza física o psíquica ilegítima que lo obligue a ello. Es el presupuesto de cualquiera de los tipos penales contenidas en el capítulo contenido en el Código Penal de los delitos relativos a la libertad individual, ya que la ilicitud penal se funda en que no se dañe abusiva o arbitrariamente los medios que permiten desarrollar la actividad física sin la indebida intromisión de terceros. Existen hechos en los que la libertad aparece como el interés preponderante, que es el objeto de la protección legal,
como el caso que nos ocupa. Y su ofensa se muestra entonces autónoma con respecto a la de otros intereses a los que también pueda referirse la libertad como bien jurídico tutelado, protegiéndose en su manifestación de libre actividad de la persona para decidir lo que quiere hacer y para hacer lo que ha decidido. El secuestro se trata de un delito pluriofensivo y clasificado dentro de los delitos complejos, ya que afecta varios bienes jurídicos. En principio, la libertad ambulatoria, luego se amenaza a la víctima y a su familia o personas allegadas con causar un mal constitutivo de delito a la persona privada de libertad si no se entrega a cambio el rescate. Además, se obliga a la víctima o su familia o personas allegadas a disponer de sus bienes para pagar el rescate. Existe pues una privación ilegal de la libertad ambulatoria y unas amenazas condicionales de causar un mal constitutivo de delito, cuyo desvalor supera el correspondiente a la suma de ambos delitos considerados por separado en una forma concursal. Obviamente, la amenaza consiste en el anuncio de persistir en el daño ya iniciado con la privación de libertad. Al delito de secuestro se le ha llamado en el derecho comparado secuestro extorsivo, en alusión a que mediante la coacción se obliga a la persona a disponer de su patrimonio. En el delito de secuestro concurren tres elementos. En primer término, la dolosa actuación del sujeto activo que limita la deambulación del sujeto pasivo. En segundo lugar, el constreñimiento anímico de la víctima. Y finalmente, el elemento temporal como factor determinante de esa privación de libertad, aunque resulte evidente que la consumación se alcanza desde que el encierro de la persona se produce y se pone en conocimiento la exigencia. Debido a las anteriores implicaciones descritas, es que la Comisión considera que habilitar la posibilidad de que al condenado por el delito de secuestro se le conceda el beneficio de la libertad condicional o libertad condicional anticipada constituye un mensaje negativo, tanto para los responsables de cometerlo como para las familias que han sufrido los estragos físicos, psíquicos y patrimoniales que causa este flagelo. En virtud de lo anterior, la Comisión acordó emitir dictamen desfavorable por considerar que no es procedente habilitar el beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada para el delito de secuestro por la naturaleza pluriofensiva del mismo y los efectos físicos, psíquicos y patrimoniales que causa. Así, el dictamen que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes dio su unión y libertad y tiene suficientes firmas de los miembros que conformamos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Leído íntegramente el dictamen desfavorable para su respectiva votación, presidente,